La abuela vivió la pesadilla. Padre monstruo mató al marido y la abusó hasta matar a su bebé. En el pequeño pueblo de Pirenópolis, donde el tiempo parecía detenerse entre calles empedradas y colores vivos, Sebastiana creció bajo la sombra de un hombre temido, su propio padre. Se decía que tenía la mirada férrea de un juez y la voz que cortaba el aire como un cuchillo. Pero nadie imaginó hasta dónde llegaría su crueldad, y menos ella, la joven Sebastiana, que apenas contaba 20 años cuando el horror estalló. Juan, su amor verdadero, con sus ojos llenos de promesas y manos que solo querían cuidar, entró en su vida como un soplo de aire fresco, pero aquella ternura chocaba con la furia desatada de su padre. La noche en que todo se quebró, el pueblo se quedó congelado en un silencio helado. Gritos que rebotaban entre las paredes, el golpe seco que terminó con la vida de Juan. Y el pecho de Sebastiana, apretado por un dolor tan profundo que parecía romperle las costillas. Ella, sin embargo, la tristeza no le daba tregua. La muerte súbita de Margarita, su amiga inseparable, fue un golpe que sacudió aún más su débil refugio. Y cuando pensaba que el pasado había quedado enterrado bajo capas de aguja e hilo, algo inesperado cambió todo. Un paquete sin remitente apareció en la puerta del taller. El papel gastado, manchas de tinta borrosa y una carta que parecía sacada de otro mundo. De repente, secretos familiares, viejos rencores y la imagen temblorosa de Juan comenzaron a tomar nuevas formas, más espeluznantes, más oscuras. Sebastiana sentía un nudo en la garganta, las manos temblorosas y el corazón martillando contra su pecho. ¿Qué verdad oculta había dejado atrás? ¿El monstruo era solo su padre? ¿O también Juan llevaba cicatrices más profundas? El miedo y la culpa la atrapaban, pero al mismo tiempo algo en ella despertaba, la urgencia de entender, de perdonar, de romper con la prisión de su memoria. Mientras el sol se colaba tímido por la ventana del té. Solo el tiempo y esa inesperada visita lo dirán. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso, como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras el sol se filtraba tímidamente por los rincones del taller, Sebastiana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La carta, arrugada y con manchas de lágrimas secas, parecía cobrar vida. No podía quitarse esa sensación de que algo oscuro se acercaba. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera, pero ese gesto de cariño no logró calmar la preocupación que la ahogaba. La tía se le acercó y al mirar la carta en la mesa, frunció el ceño. «¿Qué tienes ahí, sobrina?», preguntó con voz baja. Sebastiana dudó, pero pronto la curiosidad la venció. «Un paquete inesperado. No sé qué hay dentro». Sus manos temblorosas empujaron la carta hacia su tía, y cuando la mujer comenzó a leer, la expresión en su rostro se transformó. Sus ojos se agrandaron, y la bandeja se le escapó de las manos, estrellándose contra el suelo. El ruido resonó en el silencio como el crujido de un corazón roto.
¿Qué dice?, preguntó Sebastiana, la incertidumbre apretándole el pecho. La tía, pálida como un fantasma, apenas pudo murmurar. Es de tu padre. La palabra padre fue como un balazo en la atmósfera, creando una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Dice que hay secretos que nunca olvidará, verdades que debemos conocer. El remolino de recuerdos y miedos se desató en el pecho de Sebastiana. ¿Verdades? ¿Qué más puede decir esa carta que ya no sepa? Pero antes de que su tía pudiera responder, la puerta del taller se abrió de golpe, y un hombre entró. Conocido, pero a la vez extraño, era Juan. Su figura era un eco de los tiempos felices, pero su mirada, su mirada. En ella había un vacío profundo, un miedo palpante. Sebastiana, dijo con voz entrecortada, he estado buscándote. El caos en el taller se hizo palpable. La tía se retiró un paso, el rostro pálido, como si quisiera desvanecerse. La verdad era que ella no estaba lista para enfrentar a Juan, no después de lo que había pasado. Pero él continuó, respirando hondo. He estado escondiendo algo, confesó, sus ojos fijos en los de Sebastiana. Un secreto que ahora amenaza con salir a la luz. Todo lo que ocurrió no fue como pensabas. Sus palabras caían pesadas como piedras, y las paredes del taller se cerraban a su alrededor. ¿De qué hablas, Juan?, preguntó Sebastiana, el miedo retumbando en su pecho. Ya no era solo la sombra de su padre lo que la acechaba, sino una nueva oscuridad que amenazaba con engullirla. Tu padre no fue solo un monstruo, comenzó, pero de repente las luces comenzaron a parpadear, y un estruendo sacudió el lugar, como si el mismo destino se desatara. La puerta se cerró de golpe y un viento helado los envolvió. Sebastiana sintió un nudo en la garganta. Antes de ser consciente de lo que sucedía, una figura oscura apareció detrás de Juan. Era su padre, más vivo que nunca, con una risa demencial que retumbaba en las paredes. «Sebastiana, he vuelto para terminar lo que comencé», gritó, y el horror se apoderó de cada rincón, revelando que la pesadilla apenas estaba comenzando. El tiempo se detuvo en un instante. Cada mirada se cruzó, llenando el aire con preguntas sin respuesta. ¿Era posible que todo lo que había vivido fuera una farsa? ¿Qué secretos guardaban todos los lazos rotos? Las sombras giraban con fuerza, y en el eco de su risa, Sebastiana entendió que tal vez no había forma de escapar de la verdad. Y así, el caos comenzó a desatarse. La figura de su padre se alzaba siniestra en el umbral del taller, su risa resonando como el eco de un recuerdo maldito. «He vuelto para terminar lo que comencé», gritó él, y el miedo se transformó en un profundo abismo que amenazaba con devorarla. No podía profesar lo que veía. Su padre, ¿vivo? ¿Después de todo? El caos hizo que todo se torciera. Juan, paralizado en la entrada, temblaba de terror. «¡No!», exclamó Sebastiana, dándose cuenta de que su mundo se desmoronaba. «Tú no estás aquí, eres una ilusión». Pero la risa de su padre era demasiado palpante, demasiado real. La figura oscura avanzó un paso, y con cada movimiento, Sebastiana sentía que su corazón se aferraba con fuerza. «No me has olvidado, hija», dijo, su voz cargada de veneno y melancolía. «Todo lo que te dije, todo lo que hicieron contigo, estaba lejos de la verdad». Con un gesto, hizo que el taller temblara. Las telas y las herramientas cayeron al suelo, como si el mismo espacio rechazara su presencia. Juan se dio cuenta de que el miedo no provenía solo de la figura que había frente a ellos. «Sebastiana»,
Hay algo que debes saber, murmuró, su voz temblando bajo el peso de lo que aún no había dicho. Antes de que pudiera continuar, la oscuridad del padre se abalanzó sobre Sebastiana. Sintió el frío de su aliento y la opresión de sus palabras. ¿Acaso creías que Juan era el único que escondía secretos? Espetó, y la revelación fue como una cuchillada. La duda asaltó a Sebastiana. ¿Qué secretos podía tener Juan? ¿Qué quieres decir?, preguntó. Su voz apenas un susurro, pero dentro de ella una tormenta se desataba. El padre sonrió, y en ese instante, su sonrisa reveló algo aterrador. Una conexión entre ellos, un hilo invisible que los unía. Él también es parte de esto, de esta historia que creía cerrada, afirmó, y las palabras le hicieron eco en la mente. Los recuerdos que te atormentan no son solo tuyos. Necio de miedo, Juan se adelantó. Sebastiana, lo que se viene no lo esperabas. No solo tu padre ha estado atenta a ti. Hay más involucrados de lo que piensas. La intensidad de su mirada prometía algo más. Dolor, traición, verdades que despedazan. Justo cuando el caos alcanzaba el clímax, un grito desgarrador resonó en el aire. La figura que ahora acechaba no era solo su padre. Era una figura más. Alguien más asomó entre las sombras. Alguien que 3 años atrás había dejado su huella en su corazón. Con una risa casi igual al eco de su padre, salió de la penumbra. Era Margarita, su amiga caída. Recuerdos olvidados, Sebastiana. Debemos enfrentarlo todo y hoy la verdad saldrá a la luz. La revelación impactó como un trueno y el aire se volvió espeso. ¿Qué tenía que ver Margarita con todo esto? Con lo que había sucedido aquella noche fatídica. Las sombras se retorcían. El dolor abrasador subía por su pecho. No había forma de negar que el terror no era solo de su padre. Eran antiguos secretos compartidos, amores y traiciones entrelazados, listos para estallar. En medio del caos, algo en ella despertó, una chispa de determinación. Sebastiana miró a Juan, su amor, y luego a Margarita, su amiga. La lucha no solo era contra su padre, era contra todo lo que creía. «¡Basta!», gritó, y un eco de poder reverberó entre ellos. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a enfrentarse al infierno que le traían. Con un rugido de tormenta, el taller se asombró, y su corazón latía fuertemente. ¿Podrían juntos desvelar la verdad oculta en las sombras? ¿O el pasado se tragaría su futuro, dejando solo laberintos de dolor? La respuesta pendía en el aire, como una cuerda floja. Todo estaba por descubrirse. Sebastiana sintió que el aire se comprimía a su alrededor, como un abrazo mortal. La figura oscura, su padre, estaba más viva que nunca, y la tensión fue palpable. «He vuelto para terminar lo que comencé», resonó su risa, un eco que vibraba en los huesos de Sebastián. «¡Basta!», gritó ella, sus palabras saliendo entre dientes apretados. La locura la encerraba y sabía que debía enfrentarla. «No me puedes atormentar más». Juan, paralizado, observaba con un terror helado en sus ojos. Pero Margarita, su amiga perdida, avanzó. «Sebastiana, escúchame, debemos enfrentar esto juntas». Sin embargo, justo cuando Sebastiana se preparaba para exigir al padre explicaciones, un estallido de luz iluminó el taller. Las paredes temblaron, todo parecía sacudirse, y de repente un grito desgarrador llenó el espacio. Un grito que cortó la atmósfera como un cuchillo. Era la voz de una mujer,
Sebastiana giró la cabeza y vio a una mujer conocida, pero cambiada. Era Carolina, su madre. Había estado muerta durante años, o al menos eso creía. «Mamá», susurró. Un nudo se formó en su garganta. Su corazón latía desbocado, perpleja, oscilando entre la incredulidad y el terror. «¡Miente!», gritó su padre, su rostro distorsionado por la rabia. «La muerta no puede volver a la vida». Pero Carolina se acercó, su mirada serena, casi etérea, y le agarró la mano a Sebastiana. «Vine a salvarte, pero hay cosas que debes saber, cosas que tu padre ha ocultado». Sebastiana, en un mar de confusión, volvió la vista entre su padre y su madre, dos figuras icónicas de su vida que se erguían frente a ella. La realidad a sus pies, fragmentada. «¿Qué está pasando?», se preguntó, obligándose a entender. «¿Cómo puedes estar aquí? Siempre pensé que eras un recuerdo lejano». Carolina tomó aire. «Tu padre fue el responsable de mi muerte. No fue un accidente. Él siempre oculta la verdad», dijo, su voz temblando, pero llena de determinación. La revelación fue como un golpe en el estómago. La traición ascendía como un murmullo oscuro en su interior. Sebastiana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo podía ser esto posible? Su amor, Juan, palideció, y la tristeza latente se transformó en horror. «¿Es cierto, papá?», preguntó. Su voz ya no resonaba con la certeza de antes, sino marcada por la duda. La mirada de su padre era oscura, arrebatada. «No escuches sus mentiras, hija», gritó, pero su voz tembló, dejando entrever una grieta en su fachada. La tensión se intensificó. La madre salió un paso adelante. Su luz casi hacía que las sombras desaparecieran. «No solo él está involucrado. Juan también tiene secretos. Yo sé cosas sobre él, sobre esa noche». Las palabras de Carolina resonaron, como un yunque que caía sobre el hierro caliente. La revelación se agolpaba. Ahora todo giraba en torno a un misterio más oscuro que el horror inicial. «¿Qué secretos?». La urgencia en la voz de Sebastiana se mezclaba con miedo. La verdad de Juan se deslizaba como una sombra entre ellos. Ella necesitaba respuestas, pero antes de que las palabras de su madre pudieran formar imágenes claras, un ruido de cristal rompiéndose cortó el aire, como si el destino mismo se manifestara con furia. La puerta del taller estalló y 3 hombres vestidos de negro irrumpieron. La confusión creció y la culpabilidad se desbordó. ¿Quiénes eran? ¿Qué tenían que ver con todo esto? «¡Vamos!», gritó uno de ellos, extendiendo una mano hacia Sebastiana. «Tú eres la clave». El caos se desató entre la confusión de gritos y la confusión de la revelación. Sebastiana, atrapada entre su padre, su madre y Juan, sintió que la tierra se desmoronaba a su alrededor. ¿Podría realmente confiar en alguien ahora? La vida que conocía, esos sueños, estaban a punto de estrellarse. Todo lo que creía saber se retorcía, y ella fue consciente de que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Su padre, Juan, o incluso su propia madre? La verdad flotaba en el aire pesado, y un único pensamiento la invadía. Debía salir de allí. Con una determinación renovada, Sebastiana empujó y atravesó la puerta del taller, sin mirar atrás. La búsqueda de la verdad la había llevado a este instante de crisis total, pero había más por descubrir. La noche abrasaba,
y el futuro estaba envuelto en sombras. La única certeza era que ya nada sería igual. Sebastiana corrió. Su corazón latía como un tambor enloquecido. El frío viento de la noche cortaba su piel, pero no le importaba. Tenía que escapar, salir de ese taller donde las sombras de su pasado la acechaban, donde su padre y los secretos se unían en una danza macabra. ¿Qué había pasado con Juan y con Margarita? La confusión era un torbellino en su mente. Solo quería claridad, airarse de la opresión que la asfixiaba. Pero al dar un giro hacia la calle, una figura se alzó frente a ella. Era un hombre vestido de negro, con una mirada intensa que parecía atravesar su alma. «Tú eres la clave», pronunció con una voz grave que resonaba como un eco en la oscuridad. «¿Qué? ¿De qué hablas?» Sebastiana se detuvo en seco, su cuerpo tenso, lista para correr de nuevo, pero había algo en esa mirada que la mantenía en su lugar. «Sabes más de lo que piensas. Tu pasado no es lo que creías. Tienes que venir conmigo», urgió el hombre. «No», replicó ella, la voz quebrada por el miedo. «No sé quién eres, pero no voy a ir a ningún lado. Es tu elección, pero créeme, están en peligro todos los que amas», dijo él, y los temores comenzaron a retumbar en su mente. «¿Quién era este hombre? ¿Qué sabía? ¿Qué has hecho?», su padre gritó detrás de ella, su sombra alargándose en la luz de la luna. «Siempre tienes que arruinarlo todo, Sebastiana». La rabia y el miedo burbujearon dentro de ella. «Cállate, no tengo que escucharte». Pero el hombre de negro la había inquietado, y se sintió despavorida, como si la verdad se le escapara entre los dedos. En medio de ese caos, un grito desgarrador rasgó el aire. Era Juan, que había salido tras ella. «Sebastiana, no le hagas caso». Su voz sonó desesperada, y eso la hizo girar, el nudo en su pecho creciendo más fuerte. Pero mientras ella miraba a Juan, algo en el rostro del desconocido cambió. Un destello de reconocimiento, un temblor en su mano. «Juan», murmuró, como si pronunciar su nombre fuera abrir una puerta muy pesada. «Eres igual que tu padre». Las palabras cayeron como un rayo. Todos los presentes se quedaron petrificados. La noche se convirtió en un escenario de inquietud. Manos en el suelo. Sebastiana titubeó. «¿Qué quieres decir con eso? Él no es como mi padre». «Juan es. Él es bueno». El hombre de negro se acercó más. «Las apariencias engañan, Sebastiana. El pasado nos marca de maneras que jamás podríamos imaginar. Juan no es solo un amante. Tiene un legado, algo oscuro». Los murmullos alrededor crecieron. Las almas allí presentes contenían la respiración. Juan titubeó, el miedo visible en su rostro. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Su voz se partió. «No es el momento de jugar con palabras. Dilo», exigió Sebastiana, la desesperación acuchillando su mente. Y entonces el hombre hizo un gesto como si todo se desmoronara. «Tu madre no murió solo por el horror de tu padre. Ella estaba involucrada, igual que tú estás ahora. Juan, eres parte de un ciclo de dolor, un legado que debe ser enfrentado. Ella era una conspiradora». El alarido de Juan quedó atrapado en su garganta. El rostro de Sebastiana se pálido. Su mundo se derrumbaba a su alrededor. Cada revelación era un ladrillo que caía de su casa. «¿Qué estás diciendo?». «No, esto no puede ser verdad», sollozó Sebastián, sintiendo el quiebre de su realidad. «Sebastiana, yo no sabía», intentó Juan, sus ojos llenos de desamparo. «La noche
fue silenciosa de golpe, un silencio que gritaba en su interior. Todo lo que había creído se desmoronaba. La verdad, cada vez más lejana, más difícil de asumir. La traición, la sombra de su pasado, no solo afectaba a su padre, sino también a su madre y a Juan. «Esto es tu culpa», gritó un desesperado Juan, un desafío a la oscuridad que lo rodeaba. Pero ella lo miró. No sabía si podría volver a confiar en él. La confusión, el miedo y la traición se unieron en su pecho. El hombre de negro observó con una calma ominosa, marcando la línea entre ellos y lo que estaba por venir. El ciclo no ha terminado. Lo que vendrá seguirá doliendo. La elección está aquí. Ahora, ¿seguirás con tu historia o lucharás por cambiarla? Y mientras el silencio los envolvía, Sebastiana sintió el sudor en su frente y la incertidumbre tomando todos los rincones de su ser. La pregunta flotaba, cortante en el aire. La respuesta estaba por venir, pero el futuro ya no estaba a su alcance. ¿Qué haría ahora? Sebastiana sintió que el aire se comprimía a su alrededor, como un abrazo mortal. La figura oscura, su padre, estaba más viva que nunca, y la tensión fue palpable. «He vuelto para terminar lo que comencé», resonó su risa, una eco que vibraba en los huesos de Sebastián. «¡Basta!», gritó ella, sus palabras saliendo entre dientes apretados. La locura la encerraba y sabía que debía enfrentarla. «No me puedes atormentar más». Juan, paralizado, observaba con un terror helado en sus ojos, pero Margarita, su amiga perdida, avanzó. «Sebastiana, escúchame, debemos enfrentar esto juntas». Sin embargo, justo cuando Sebastiana se preparaba para exigir al padre explicaciones, un estallido de luz iluminó el taller. Las paredes temblaron, todo parecía sacudirse, y de repente un grito desgarrador llenó el espacio, un grito que cortó la atmósfera como un cuchillo. Era la voz de una mujer. Sebastiana giró la cabeza y vio a una mujer conocida, pero cambiada. Era Carolina, su madre. Había estado muerta durante años, o al menos eso creía. «Mamá», susurró. Un nudo se formó en su garganta. Su corazón latía desbocado, perpleja, oscilando entre la incredulidad y el terror. «Miente», gritó su padre, su rostro distorsionado por la rabia. «La muerta no puede volver a la vida». Pero Carolina se acercó, su mirada serena, casi etérea, y le agarró la mano a Sebastiana. «Vine a salvarte, pero hay cosas que debes saber, cosas que tu padre ha ocultado». Sebastiana, en un mar de confusión, volvió la vista entre su padre y su madre, dos figuras icónicas de su vida, que se erguían frente a ella, la realidad a sus pies, fragmentada. «¿Qué está pasando?», se preguntó, obligándose a entender. «¿Cómo puedes estar aquí? Siempre pensé que eras un recuerdo lejano». Carolina tomó aire. «Tu padre fue el responsable de mi muerte. No fue un accidente. Él siempre oculta la verdad», dijo, su voz temblando, pero llena de determinación. La revelación fue como un golpe en el estómago. La traición ascendía como un murmullo oscuro en su interior. Sebastiana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo podía ser esto posible? Su amor, Juan, palideció, y la tristeza latente se transformó en horror. «¿Es cierto, papá?», preguntó. Su voz ya no resonaba con la certeza de antes, sino marcada por la duda. La mirada de su padre era oscura, arrebatada.
No escuches sus mentiras, hija, gritó. Pero su voz tembló, dejando entrever una grieta en su fachada. La tensión se intensificó. La madre salió un paso adelante. Su luz casi hacía que las sombras desaparecieran. No solo él está involucrado. Juan también tiene secretos. Yo sé cosas sobre él, sobre esa noche. Las palabras de Carolina resonaron como un yunque que caía sobre el hierro caliente. La revelación se agolpaba. Ahora todo giraba en torno a un misterio más oscuro que el horror inicial. ¿Qué secretos? La urgencia en la voz de Sebastiana se mezclaba con miedo. La verdad de Juan se deslizaba como una sombra entre ellos. Ella necesitaba respuestas. Pero antes de que las palabras de su madre pudieran formar imágenes claras, un ruido de cristal rompiéndose cortó el aire, como si el destino mismo se manifestara con furia. La puerta del taller estalló, y 3 hombres vestidos de negro irrumpieron. El caos se desató. «No te muevas», gritó uno de ellos, apuntando a Juan. «Sabemos lo que hiciste». La atmósfera se volvió irrespirable. Los murmullos crepitaban. Sebastiana sintió el sudor resbalarle por la frente. Yo no hice nada», tartamudeó Juan, retrocediendo mientras el terror se apoderaba de sus rasgos. Uno de los hombres se acercó rápidamente y con un movimiento brusco lo empujó contra la pared. «No mientas, sabemos lo de aquella noche». Sebastiana se quedó petrificada. «¿De qué hablan? Suéltalo», gritó, pero su voz se ahogaba entre el griterío. La situación escalaba. Las miradas se cruzaban, llenas de angustia y desconfianza. «Él debe pagar», dijo uno de los hombres, con una voz fría y siniestra. Entonces algo cambió en el aire. El segundo hombre sacó un viejo dossier, su mirada centelleando con malicia. «Esta familia ha estado oculta en las sombras demasiado tiempo. Has heredado secretos que no son tuyos». Sin pensarlo, Sebastiana rompió la distancia. «No, Juan no es eso. Él no puede ser parte de esto». Pero las palabras apenas se abrieron paso antes de que el tercer hombre abriera el dossier. Las fotos aparecieron, una tras otra. Todas eran imágenes de su madre, pero también de Juan. «Esto es lo que ocurrió», murmuró el hombre, y el silencio se cortó en el aire. «Ustedes no son solo una familia. Están conectados por una historia de mentiras y traiciones». La revelación dejó una honda herida. La mirada de Juan se tornó sombría. Ya no era el chico que conocía. «Sebastiana, no sé, mais», balbuceó, y sus ojos reflejaban un abismo oscuro. La confusión creció. Cada palabra que decían era un ladrillo que se caía en su mundo. «¿Cómo es posible?», Sebastiana murmuró, sin poder contener las lágrimas. «Todo esto no puede ser verdad». En ese momento, el rostro de su padre se tornó desencajado. Con un grito desgarrador, él se abalanzó sobre los hombres de negro, queriendo proteger su secreto, destapando una nueva ola de caos. Pero lo que vino a continuación fue aún más impactante. Uno de los hombres soltó una bomba. ¿No se dieron cuenta? No solo su padre está implicado. Esta red de secretos ya estaba en marcha desde mucho antes de que ustedes nacieran. Juan es su hermano. El aire se encogió en el pecho de Sebastiana, como si una mano fría se apretara sobre su corazón. Un silencio mortal ocupó el espacio. Las miradas se cruzaron, desbordadas de confusión y temor. La traición corría en sus venas.
¿Era posible que todo su amor, toda su historia, fuera un engaño? ¡Jo! Gritaron las voces, pero el tiempo se detuvo, dejando cada uno de sus corazones latiendo en desamparo. La red de mentiras era más enredada de lo que jamás podrían haber imaginado. La verdad retumbaba como un eco horroroso, mientras Sebastián entendía que la línea entre amor y odio se había desvanecido, arrastrándola a un mar de incertidumbre. Y así, la atmósfera se llenó de un silencio abrumador. ¿Qué haría ahora? La verdad, ahora era un laberinto sin salida. Sebastiana sintió que el aire se comprimía a su alrededor, como un abrazo mortal. La figura oscura, su padre, estaba más viva que nunca, y la tensión fue palpable. «He vuelto para terminar lo que comencé», resonó su risa, un eco que vibraba en los huesos. «¡Basta!», gritó ella, sus palabras saliendo entre dientes apretados. La locura la encerraba, y sabía que debía enfrentarla. «No me puedes atormentar más». Juan, paralizado, observaba con un terror helado en sus ojos. Pero Margarita, su amiga perdida, avanzó. «Sebastiana, escúchame. Debemos enfrentar esto juntas». La atmósfera estaba cargada, cada corazón latiendo con dudas. El caos escalaba, una marea de revelaciones a punto de desbordarse. Todo era confusión y miedo, hasta que el hombre de negro rompió el silencio. «Solo tengo una pregunta más para ti. ¿Sabes quién es realmente tu padre?» Las palabras resonaron en la habitación como un trueno distante. «¿Qué quieres decir?», inquirió Sebastiana, el sudor frío resbalando por su frente. Entonces el hombre levantó un antiguo objeto desgastado, una medalla. «Esta medalla pertenece a la familia real. Tu padre no es quien dice ser, es un príncipe en el exilio, y tú también lo eres». El mundo se detuvo. La revelación retumbaba en su mente. Sebastiana retrocedió, intentando asimilar. «No, eso no puede ser verdad». Pero el hombre de negro continuó. «El linaje está manchado de traición. Tu padre y tu madre fueron responsables de un golpe de estado. Esa noche fatídica, Carolina, tu madre, se convirtió en la cabeza de la conspiración. Fue ella quien orquestó la muerte de su rey. Y ahora el pasado te está alcanzando». La incredulidad atravesó a Sebastiana como un rayo. Miró a su padre, a Juan, a Margarita. «¿Es eso cierto?», preguntó, el miedo dibujando líneas en su rostro. Su padre se quedó en silencio, los ojos llenos de furia y un rastro de tristeza. «Te oculté esto para protegerte. No queríamos que fueras parte de este horror». Sebastiana sintió que la verdad se deslizaba como arena entre sus dedos. Todo lo que había creído se desmoronaba ante sus ojos. Pero antes de que la confusión pudiera profundizarse, su madre emergió del fondo. Carolina se pasó la mano por el cabello. Dirigió su mirada con una fuerza casi mágica. «No puedes escapar de tu destino, Sebastiana. Eres la única que puede restaurar el honor de nuestra familia». Las palabras fueron como un puñetazo. «¿Honor después de todo lo que hemos sufrido?», gritó, el dolor y la rabia colisionando en su pecho. No podía creer en la locura que se desataba. El caos en su mente se convertía en un huracán. «Lo que importa es que ahora debes elegir», insistió su madre. De repente, la luz se apagó, dejando a todos sumidos en una oscuridad amenazante. Un grito desgarrador resonó. Juan había caído, un dolor agudo desgarrando su rostro. «¡Juan!»,
gritó Sebastiana, corriendo hacia él, pero el hombre de negro puso la mano en su hombro. No, deberías preocuparte más por ti misma. Los hombres de la ciudad no han olvidado los crímenes de tu familia. El miedo se convirtió en pánico. ¿Qué quieres decir? ¿Ellos están aquí?, preguntó, su corazón latiendo con desesperación. La figura de su padre se alzó con determinación. No podemos quedarnos aquí. Vienen por nosotros. Antes de que pudieran reagir, se escuchó un estruendo en la puerta. Golpes secos y una voz retumbante. ¡Abre! Sabemos lo que ocultas. Sabemos qué eres. El pánico se desató como un fuego. La transformación de su realidad era insostenible. «Sebastiana, sal, ahora», le gritó Juan, esforzándose por levantarse, el miedo destellando en sus ojos. Los hombres de negro se acercaban, con miradas voraces. En ese instante, Sebastiana supo que la verdad era mucho más oscura. El legado que la perseguía, los secretos, los vínculos, todo estaba por estallar. Con un último vistazo, hizo lo que sabía que debía hacer. Corrió, no solo por su vida, no solo por Juan o Margarita, corría hacia lo desconocido, hacia un futuro que prometía horror, pero también la posibilidad de redención. La medalla, la historia, todo volvería a ella, pero ahora había más en juego de lo que jamás pudo imaginar. Los ecos de sus pasos resonaban en la noche, cada latido un recordatorio de que el pasado nunca se olvida. ¿Qué haría entonces? ¿Cómo se enfrentaría a la verdad que la amenazaba? La única certeza era que su vida, tal como la conocía, se había desvanecido. Y justo cuando alcanzaba la libertad de la noche, una sombra apareció ante ella. No puedes escapar de tu legado. La historia apenas comenzaba, y Sebastiana estaba a punto de descubrir la verdad más oscura que podía imaginar. Sebastiana corrió, su corazón disparado, pero no estaba sola. La sombra oscura de su padre parecía seguirla, cada paso resonando como un eco de pesadilla. «No puedes escapar de tu legado», resonó una voz grave detrás de ella. Se detuvo el seco, golpeando el suelo con sus pies. La figura oscura se materializó ante ella. Su padre, con una mirada que desnudaba el horror de su pasado y el presente. «¿Qué quieres de mí?», gritó, la desesperación abrumándola. Pero antes de que pudiera moverse, la atmósfera se encendió, estallando en un crujido. Una luz cegadora iluminó la noche, haciendo que los tres hombres de negro retrocedieran. Y en ese destello, entre la confusión y el humo, apareció otra figura. Una imagen que la dejó sin aliento. Era Carolina, su madre, vestida con el mismo abrigo que llevaba la última vez que la vio. «¡Mamá!», exclamó, el nudo en su garganta creciendo. «Sebastiana, escucha», comenzó. Su voz era un susurro que rompía el caos, pero su padre la interrumpió con un grito desgarrador. «No le hagas caso. ¿Sabes lo que ocurrió? Fue un accidente». Cada palabra de él vibraba con desesperación. «Yo no creo en tus mentiras», replicó la joven, el pánico burbujeando en su interior. Miró a Juan, quien estaba estupefacto, incapaz de procesar lo que sucedía. «¿Eres tú?», balbuceó. Carolina se acercó un paso, los ojos llenos de una tristeza profunda.
He venido para protegerte, para decirte la verdad. Su mirada se detuvo en su padre. Ese hombre ha manipulado tu vida, Sebastiana. Tu padre no es solo un monstruo. Las palabras cayeron pesadas. ¿Qué quieres decir? La urgencia de su pregunta era palpable. Y en ese momento, el hombre vestido de negro, que había quedado atrás, dio un paso al frente, causando que todos se sobresaltaran. Sabrás lo que significa llevar el nombre de tu familia, dijo, su tono helado. Eres la única que puede romper el ciclo. Las cosas que debes descubrir son más oscuras de lo que imaginas. Sebastiana sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Un pasado que no la dejaba ir. ¿Qué hay detrás de esto? Cuestionó, los ojos entrecerrados, buscando la verdad en los rostros ante ella. Pero antes de que alguien pudiera responder, una explosión resonó en la distancia, como si un trueno hubiera caído sobre ellos. El suelo tembló y el caos se desató. Con la confusión, Sebastiana vio a su padre lanzarse sobre Juan, sus ojos llenos de furia. «Por tu culpa, ella está en peligro», gritó, y la brutalidad del momento cortó el aire. Sebastiana gritó, corriendo para separarlos. Pero en el tumulto se escuchó un grito desgarrador, el sonido del violento desenlace de una verdad que ella no estaba preparada para enfrentar. Un destello de metal brilló bajo la luz de la luna. Un cuchillo. Su padre había herido a Juan. «¡No, Juan!». Su voz se quebró y el mundo se volvió borroso. Ella se arrodilló junto a él, viendo cómo un torrente de vida se desvanecía de su cuerpo, tiñendo la tierra de rojo. «No, no, por favor». Entre lágrimas, sintió que su corazón se rompía. La escena era un caos de gritos y desesperación. Carolina, ahora más que una figura distante, se adentró en la oscuridad del taller, buscando sostén. «Sebastiana, ven, debemos salir de aquí», susurró, el pánico marcando cada palabra. Pero su mirada estaba enfocada en el horror desarrollado. «¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto?», preguntó ella, temblando de ira y confusión, mientras su madre se acercaba. En un giro inesperado, Carolina reveló la verdad que jamás imaginó. «Sebastiana, tú eres la clave para deshacer todo. Si Juan muere, el ciclo se cierra». «¿Qué?», murmuró, tratando de procesar. «No, esto no puede estar pasando». Una sombra de verdad oscura se dibujaba ante ella. «Todo ha sido una fachada, una vida de mentiras. Tu amor por él es el vínculo que ha mantenido todo esto unido». La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Cada palabra era un ladrillo que caía, cada frase arrastrándola a un abismo sin fondo. ¿Podía realmente ser verdad? ¿El amor de su vida era el punto débil que podría derribar todo? Mientras Juan yacía allí, desgarrado entre la vida y la muerte, Sebastiana comprendió que ya no eran solo un amor trágico, sino protagonistas de un drama familiar que superaba cualquier ficción. El destino de muchos estaba entrelazado, y todo dependía de una elección que tendría repercusiones inimaginables. Con el futuro destrozándose a su alrededor, su cuerpo reaccionó, sus instintos de supervivencia brotando. «No, no puedo dejar que esto termine así», gritó, pero el tiempo se esfumaba. La pregunta resonaba en su mente. ¿Quién levantaría el peso de la verdad? Y entre la mezcla de amor, odio y traición, la oscuridad se cernía, como una tormenta lista para estallar. «No todo está perdido», resonó la voz del hombre de negro.
Tu historia apenas comienza. El ciclo puede romperse. Con cada palabra, Sebastiana sintió que el abismo se acercaba. El futuro era una niebla oscura, y con ella, el hecho de que todo estaba por volver a comenzar. ¿Tendría el coraje o el poder para enfrentar la verdad y cambiarlo todo? La noche se volvió un eco de preguntas sin respuesta, mientras la tormenta se desataba. Sebastiana estaba al borde del abismo. La situación era una tormenta de caos. La revelación de su madre, la confusión entre Juan y su padre, todo parecía disolverse en instantes y volverse fatal. No podía procesar la mezcla de emociones, el horror de que la vida de su amado estuviera en peligro, pero de alguna manera esa sensación de pánico era eclipsada por un fuego interno que nunca había conocido. Tenía que actuar, tenía que hacer algo. No voy a permitir que esto termine así, gritó, la determinación brotando en cada palabra. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso hacia Juan, el aire a su alrededor se volvió electrizante. El hombre de negro levantó una mano, como si pudiera controlar el caos, y luego el espacio se volvió irrespirable. Un brillo en el fondo de la habitación deslumbró. Una puerta oculta, que había permanecido en la penumbra, se abrió de golpe. La luz provenía de un antiguo relicario, colgando de una cadena que parecía danzar al compás del viento. ¡Oh no! ¿Qué es eso? Sebastiana se detuvo, dijo el hombre de negro, con un tono que resonaba en sus oídos. El relicario es el vínculo entre el presente y el pasado. Lo que contiene puede cambiar todo. Las sombras en la habitación temblaron, y su padre se abalanzó con ferocidad, dispuesto a cerrarla antes que nadie pudiera descubrir su secreto. «No lo toques, es demasiado peligroso», exclamó, su voz retumbando como un trueno. «¡Espera!», gritó Sebastiana. La locura estaba a la vuelta de la esquina. Necesitaba saber qué había ahí. Con un salto se acercó al relicario, pero en ese instante el hombre de negro hizo un gesto y aplastó un objeto en el suelo. Un polvo dorado se desparramó en el aire, llenándolo todo de un resplandor sobrenatural. En un instante, la habitación se llenó de visiones, imágenes rápidas, recuerdos de su madre en sus días de juventud, riendo sin preocupaciones. La escena cambió, revelando a su padre en una discusión acalorada con un grupo de personas encapuchadas. Su voz reverberaba, lleno de promesas de poder y venganza. «Sebastiana», la voz quebrada de su madre atravesó el aire, y la visión se desvaneció por un momento. «Tú eres parte de este destino. Eres la conexión, la única que puede liberar nuestra familia, pero también puedes destruirla». Todo giraba, las imágenes se superponían, y un nudo se formó en su garganta. ¿Qué era todo esto? La verdad era más que una simple historia de traición. Era un legado lanzado contra el destino. Sin aviso, las visiones giraron de nuevo, y otra revelación emergió. Juan estaba en el centro de todo. «¡Juan!», gritó, el horror inundando su ser. La imagen de él no solo como su amor, sino como un peón en un juego mucho más grande. «¡Dime que no es cierto!». Pero Juan miró hacia abajo. Su cara mostraba desesperación. «No sé qué más decirte, Sebastiana, pero me aterra que esto termine mal para nosotros». La angustia llenaba cada rincón de su voz. «¡Mira!», gritó el hombre de negro, apuntando hacia el relicario que brillaba intensamente. La luz estalló en el aire, volviendo a llenarlo de visiones. Sin embargo, esta vez era diferente. Era una escena oscura, llena de hombres encapuchados rodeando una mesa cubierta de documentos. Un nombre resonó:
Sebastiana. Fue como un balazo en su mente. Sabía que lo que contemplaba significaba más que un legado. Era un plan, una estrategia, algo oscuro que incluía su nombre. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, su voz rompiéndose por la presión. La imagen de su madre se oscureció. En un giro inesperado, una figura salió del fondo. Era Margarita. «No, no, por favor», clamó, su voz afectada. «No te dejes llevar, Sebastiana. Todo es un engaño». Las palabras atravesaron el aire, pero no fueron suficientes. El estruendo de la puerta resonó. Los hombres de negro comenzaron a entrar, sus rostros ocultos por la oscuridad. «Deténganse», gritó Sebastiana, sintiendo el terror calar en su piel. La atmósfera era opresiva, cada respiración pesada. «Todo lo que has creído está basado en mentiras», exclamó el hombre de negro. «El verdadero enemigo no es tu padre, es alguien de confianza, alguien que ha estado con usted todo el tiempo». Sebastiana retrocedió. El mundo dio un vuelco. Sus ojos abiertos de par en par, una oscuridad la envolvía. Entre el tumulto, la pregunta reverberaba. ¿Quién era ese traidor? ¿Quién había jugado con sus corazones? La tensión se hacía palpable, y entonces la oscuridad se evaporó. La verdad había dado un giro de 180 grados. En ese instante, un grito desgarrador escapó de los labios de Juan. «¡No! ¡Tú no puedes hacer esto!». La rabia y el horror se unieron mientras la imagen se oscurecía una vez más. ¿Qué diantres significaba todo esto? «Margarita es tu traidora», gritó el hombre de negro, cada palabra cortando el aire. El silencio se volvió una explosión de caos. La traición y la incredulidad rugían en su pecho. ¿Acaso ella también estaba involucrada? La vida de Sebastiana nunca volvería a ser la misma. La verdad era un laberinto tortuoso, y ella estaba justo en el centro, atrapada entre secretos, traiciones y sombras que pronto podrían devorarla por completo. ¿A dónde iría a partir de ahora? La respuesta simplemente no estaba clara. Sebastiana sintió que el tiempo se detenía. Las palabras del hombre de negro reverberaban en su mente, y cada imagen dolorosa de su pasado chocaba con la dura verdad que acababa de descubrir. Todo había sido una trampa tejida por sombras que habían estado acechando su vida. «¿Eres parte de esto, Margarita?», exigió con la voz entrecortada, el miedo y la traición encendiéndose en su pecho. La mirada desconcertada de su amiga la atravesó como una flecha, pero antes de que Margarita pudiera responder, su padre, en un último esfuerzo por mantener el control, se lanzó hacia el relicario, buscando destruir la fuente de su poder. «No lo hagas», gritó Sebastiana. Pero el tiempo ya se desvanecía. Con un movimiento rápido, la figura sombría de su padre quebró el artefacto, liberando una onda de energía brillante que desbordó el taller. De pronto, el caos se transformó en un silencio absoluto. Las visiones fluyeron a su alrededor, su madre sonriendo, su padre lleno de rabia, y por un momento un destello de esperanza. Fue como si la realidad se desmaterializara, llevándose consigo todos los secretos y mentiras. El dolor intenso de saber que su madre había sido parte de todo tipo de traición la quebró. «Mamá, ¿por qué?», murmuró, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Carolina apareció ante ella, esta vez más luminosa. «Sebastiana, tú debes romper este ciclo. Eres más fuerte de lo que crees. Tienes el poder de decidir tu destino».
El eco de la voz de su madre la alcanzó mientras el relicario, ahora en pedazos, chisporroteaba sobre el suelo. Todo a su alrededor se llenó de un resplandor que la envolvió. El hombre de negro sonrió levemente, como si supiera que el futuro estaba a punto de cambiar. Es tu elección, Sebastiana. ¿Vas a dejar que las sombras te devoren o las vas a enfrentar? Miró a Juan, tendido en el suelo, luchando por respirar. El dolor en su interior se intensificó. Sus corazones estaban entrelazados y sabía que no podía permitir que todo lo que amaba desapareciera. Con una determinación renovada, extendió su mano hacia él. Juan, tienes que levantarte. Juan, con la mirada perdida, asintió levemente. Sebastiana, no dejaremos que esto termine así. Lucharemos juntos. Él tomó su mano, y en ese momento una chispa fluida recorrió sus cuerpos. La luz del relicario se intensificó, llenando el taller de una calidez inesperada. Vamos. Sebastiana sentía que un nuevo poder los envolvía. Las sombras comenzaron a desvanecerse. El pasado se tambaleaba en un intento de recuperar su dominio. Pero ya era tarde. Tú y yo rompemos la cadena, proclamó ella, y con un grito poderoso unieron sus fuerzas. Como una tormenta, el brillo los tragó. El caos se transformó en paz. El eco de la traición se silenció, y por fin el taller volvió a la calma. La figura de su padre desapareció en un remolino de sombras, y el hombre de negro sonrió, satisfecho. Has tomado la decisión correcta, dijo, mientras todo alrededor comenzaba a reconfigurarse. Sebastiana y Juan, exhaustos pero llenos de vida, se miraron. Habían dejado atrás el horror y la traición. Siempre estará en nuestra memoria, dijo Juan, tomando una respiración profunda. Pero somos libres, libres para escribir nuestra propia historia, añadió Sebastiana, sonriendo entre las lágrimas. El futuro no era un camino recto, pero juntos podrían enfrentarlo. Con cada paso que daban, se alejaban de la oscura sombra de su pasado y caminaban hacia un mañana lleno de promesas. La luz del amanecer se filtró a través de las ventanas del taller, bañando todo en un nuevo brillo. Ahora era el comienzo de algo diferente. Y aquí, amigos, es donde la historia de Sebastiana y Juan se entrelaza en algo nuevo. Pero si quieres saber más sobre sus aventuras, debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar al canal. Tu participación marca.